Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en un miércoles más de estudio bíblico. Les comparto el tema del día de hoy. Se llama La importante que es recibir el Espíritu Santo. Les quiero compartir que este tema, hace unos días el Señor me despertó en la madrugada y el Espíritu Santo me revelaba en mi mente que tocar este tema. Se llama esto que les dije, el Espíritu Santo, la importancia de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Era lo que me tocaba el Señor esa noche y me conmovió tanto, me estremeció tanto porque decía que debemos estar ya alerta, que debemos estar despiertos, porque estamos viviendo en situaciones de una pandemia mundial, de una pandemia que no es solo en un país, es a nivel mundial. ¿Y qué quiere decirnos el Señor en su palabra? Que estemos despiertos, porque están sucediendo las señales que el Señor nos pone en la palabra, como en varios versículos de la Biblia que ahorita vamos a ver. Toca donde despertemos, que les decía a los fariseos, piden señal, no sean hipócritas y están viendo y entienden las estaciones del año cuando una estación va a venir, las flores están en primavera y demás. eh, no pueden entender las señales que están ocurriendo, no pueden entender lo que se verá. Entonces el Señor me revelaba que es muy importante que recibamos el Espíritu Santo en nuestras vidas en este tiempo, que lo pidamos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, que nos bauticemos en fuego, en el Espíritu Santo, porque ese es nuestro sello, esa es nuestra unción que vamos a tener al recibir a nuestro Padre en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a pasar de lleno al tema de lo importante que es recibir el Espíritu Santo. Lo vamos a ver en unos capítulos que son Juan 14:26, Hechos 2:26, Mateo 3:11 y Efesios 4 del 7 al 8. Pues bueno, eh, vamos a empezar con el primer tema que nos refleja la palabra. En Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Eh, Aquí el Señor nos está diciendo que en el momento en que Jesús platicaba con los discípulos en ese tiempo, nos dejó una promesa que en el momento en que Él se fuera al cielo, en el momento después de la resurrección, nos enviaría un consolador. ¿Y quién es este consolador? Es el Espíritu Santo de Dios, que nos los dejó como promesa que llegará a nuestras vidas. Es una promesa tan hermosa que nos deja el Señor. Y vamos a seguir viendo otras partes de la palabra, donde nos dice en Hechos 2, del 2 al 4, nos dice: y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es una palabra con tanto poder que nos deja el Señor en este capítulo, porque nos demuestra el poder de Dios en nosotros, nos demuestra cómo puede Él entrar en nuestras vidas, cómo en ese momento me imagino que se escuchó ese estruendo tan fuerte y derramó el Espíritu Santo en las personas que estaban ahí. Lo derramó y empezaron a hablar en otras lenguas. Me imagino y dice la palabra que empezaron a hablar en el idioma en el que estaban ahí, en Galileo. Y decían: pero ¿cómo estos están hablando en Galileo si no son de aquí? Entonces el Señor nos
nos revela en su palabra que el Espíritu Santo llega a nosotros con poder y fuerza y que nos transforma. Entonces, es lo que nos dice esta palabra en este tiempo. Lo que me dijo el Señor es que lo pidamos con fervor, lo pidamos con todas nuestras fuerzas. Yo les voy a compartir cómo yo pedí el Espíritu Santo. Era tiempo en que me había yo ya bautizado por agua, pero como dice su palabra, Jesús nos enviaría el Espíritu Santo. Entonces yo lo necesitaba, lo pedía en mi vida, bautizarme en fuego, bautizarme en Espíritu y recibir el protector, el consolador en mi vida. Yo me acuerdo que ese tiempo que lo recibí, yo ayuné 3 días, estuve esos 3 días en ayuno pidiéndole al Señor que, por favor, suplicándole al Señor que me derramara el Espíritu Santo en mi vida. Y de repente esa noche fue una noche en la que lo recibí. Sentí como un calor en mí y esa noche me despertó el Señor, me despertó para orarle y empecé a orar y empecé a sentir que estaba hablando en otras lenguas que el Espíritu me daba que hablase. Es algo tan impresionante que se los quiero compartir porque fue algo tan espectacular, tan espiritual que no tengo palabras para decir lo que el Espíritu Santo te hace sentir cuando llega el Consolador a tu vida. Y bueno, ahorita el siguiente punto que viene en la palabra es en Mateo 3:11, donde nos dice la palabra que yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién se refería en este versículo? Juan el Bautista, que era el bautizador, el que bautizaba en esos tiempos en agua, el iniciador del bautismo en agua. Hablaba de Jesús, que él no era digno ni siquiera de amarrar o usar sus zapatos, en el que por medio de él recibimos el bautismo en fuego por medio del Espíritu Santo. Entonces nos da aquí un misterio a la palabra y nos dice que roguemos al Señor Jesús, a nuestro Salvador, que interceda por nosotros ante el Padre para recibir este Espíritu Santo, que lo pidamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra fe, y Él nos lo enviará. El Señor es vasto para darnos lo que le pedimos si lo seguimos con fe, si seguimos sus mandamientos. Él es nuestro Padre, y qué Padre a su Hijo no le pide lo que le da si se lo pedimos con amor, con fe y con obediencia. Otro punto que viene en este tema es cómo saber que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un punto muy importante porque a veces nos podemos confundir. A veces decimos, oh, tenemos el Espíritu Santo, oh, hago esto, hago lo otro, pero el Señor nos dice que para tener el Espíritu Santo tenemos que, a la par de recibirlo, obtener los frutos del Espíritu, el crecimiento del Espíritu, obtener los dones que Dios tiene para nosotros. Entonces, este punto lo podemos verificar en la palabra de Dios, donde Dios nos marca en Efesios 4, del 7 al 8, nos dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús nuestro Dios en la palabra? Que recibamos, una vez que oremos por recibir el Espíritu Santo, vamos a recibir los frutos del Espíritu Santo, los dones, los talentos. Vamos a empezar a hablar en otras lenguas según el Espíritu nos haga que hablésemos.
Entonces, esta es una comprobación de que el Espíritu Santo está en nosotros, porque nos va a llenar de su poder, nos va a llenar de su gracia, de su amor, nos va a transformar por completo el Espíritu Santo. Y esta es una de las formas en las que nosotros comprobamos que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, porque estamos llenos de su gracia, de su sabiduría. Le vamos a pedir la unción, la protección del Espíritu Santo, que viene de Dios. Entonces, Dios no miente. Dios en su palabra dice la verdad. Dios en su palabra nos está diciendo que esa es la manera en que vamos a dar el crecimiento espiritual al recibir estos frutos, estos dones del Espíritu. Finalmente, y para concluir este tema tan importante que les comento y les repito que el Señor me reveló, es que ya es tiempo de pedirlo, los que no lo tenemos, que ya es el tiempo de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos dice en su palabra que es el sello en nuestra frente, que nos va a reconocer como sus hijos. Ese es el sello que nos demuestra que somos sus hijos, de que estamos adoptados por Él, de que cuando Él venga en su segunda venida, nos va a identificar por ese sello. Y ese sello en esa frente, en nuestra frente, es la luz del Espíritu Santo con la que nos va a identificar como hijos. Entonces, en estos tiempos es muy importante que ya recibamos su Espíritu en nuestras vidas, que lo pidamos con clamor. Es tiempo de que los adoradores estén en espíritu y en verdad, orándole al Señor, pidiéndole. Los que ya tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, son tiempos de adoración, son tiempos de estar entregados al Señor por completo. Y pues no me queda más que decirle que busquemos cada día al Señor desde la mañana, que sea lo primero que busquemos en la mañana, que sea lo último que hagamos antes de dormir, porque de verdad que son tiempos muy difíciles y yo se los quiero compartir porque de alguna manera en espíritu el Señor me lo reveló, y quiero de verdad que se salven más almas en el Señor, nuestro Dios, Jesús, Rey de Reyes. Amén. Dios los bendiga.